como exterminación para que no se vuelva a hacer. Así eran los tiempos de antes. Esos eran los tiempos de antes, pero gracias a Dios, porque Dios siempre hizo una promesa, que es la que yo siempre quiero que la gente oiga. Al principio de la Biblia, Dios dijo que Él levantaría a alguien que le quitaría el dominio al enemigo. Gloria a Dios. El enemigo, desde el principio que tomó la autoridad sobre la tierra, ha sido enemigo no solamente de Dios desde antes, sino del hombre también. Y hasta que el hombre no se dé cuenta que lo que ellos quieren hacer, o sea, como ellos quieren ser bendecidos, es a través de lo malo, que es el enemigo. Dios no puede bendecir a nadie cuando está trabajando con su propio enemigo. Ahora, Dios no lo destruyó. Dios lo sentenció. A nosotros Dios no nos destruye, Dios nos sentencia. Y nos dice lo que nos va a suceder. Nos da la oportunidad. Nos da la oportunidad para que nosotros, ¿verdad? A pesar, yo ahora mismo te digo, ya el tiempo mío de vacaciones está terminado. Bueno, pero si a Dios le da como así como hizo con mi abuela, que duró 112 años. Pues yo quiero que De vacaciones. Ay, santo, gloria a Dios. Siempre que haya salud, sí, pero si no hay salud, hermano, ¿para dice qué? que para Dios no hay nada imposible, pero ¿verdad? El cuerpo se agota, el cuerpo se acaba, los huesos se rompen y nosotros y duele aquí y se estiran también. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo permite Dios para que nosotros nos acerquemos más a Dios, no para que lo dejemos, porque no nos lo quita. Amigo, dice eso que él te hace ver que estás viva. Eso es lo que yo digo yo, si no me doliera nada, yo no estuviera aquí porque ya estuviera bajo tierra. Exacto. Una batalla, hermano. Es una batalla desde el principio, pero nosotros los hombres somos muy incapacitados de entender las cosas de Dios. Que Dios dice que todo eso Él lo permite para que nosotros nos acerquemos a Él. Y entonces nosotros le damos para atrás y nos alejamos porque nos enojamos por eso. La mayor parte de la gente que está en la calle que están enojados por alguien. Y usted sabe que cuando usted es ignorante de las cosas que hace Dios y por qué lo hace Dios, alguien le hace daño y te dice, Señor, quítalo del medio porque eso no sirve. Entonces, Dios nos manda a orar y nosotros le decimos a Dios que lo quite del medio. Porque yo lo hice muchísimas veces hasta que cogí capacidad. Porque yo decía, si esto no sirve ni sin cristiandad, ni cristiano sirve, ni aquella iglesia, ni esta sirve, Señor, quítalo del medio. Ay, santo. Así era que yo hablaba, hermana. Les digo que Dios ha tenido que trabajar con mi mente y cambiarla y el sentir de mi corazón para yo poder entender el amor de Dios por todos los pecadores. Porque yo era una pecadora, pero yo no lo creía que yo era pecadora. Yo me creía que ya yo estaba mal. Ahorita ya estaba, que Dios tenía que abrir las puertas del cielo y entrar yo. Pero hasta que yo no me eduqué a través de la palabra, leyendo y orando, pues yo no pude cambiar. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede cambiar al hombre. Solamente Dios puede dar un corazón nuevo. Solamente Dios puede hacer una mente nueva. Y la mente de nosotros estaba completamente podrida en engaños y mentiras y del pecado. Amén. Hasta que yo no reconocí eso, hermano, Dios no pudo trabajar conmigo. No. Porque entonces yo le ordenaba a Dios, yo le decía, tienes que hacer esto. En vez de darle gracias porque me daba la oportunidad de poder orar por él, yo decía, este no sirve, Señor, sácalo de medio. Y yo creo que todo el mundo lo ha hecho. Porque a veces nos cansamos de la maldad de los hombres. Usted trata de que ellos cambien, pero ellos entonces abusan de esa confianza que usted le da y abusan de usted. Pero solamente Dios es el que va a buscar. Y yo estaba hablando con una persona y le digo, ¿sabe que el día que Dios me siente a ver el vídeo que Él hizo de mí, yo quiero que sea un vídeo agradable? Pero lo principal de mi porque cuando lleguemos a dar, dice que nuestras obras son las que nos van a juzgar. Seremos juzgados por nuestras obras mismas. Y es lo mismo que yo veo. Yo voy a ver ese vídeo.
No va a ser muy agradable al Se ha principio. jugado todo. Dime usted. Así Porque que, la iglesia, hermana, la iglesia ha crecido de una forma tremenda en estos días. No se puede, aquí la lección dice, el evangelio crece y se extiende. Lo vemos desde el principio como el evangelio ha crecido, ha ido en crecimiento y ahora y más se ha que nunca, extendido a toda clase, a todos los países. Ajá. O sea, se puede decir de que la obra de Dios pues ha crecido. Por una parte se puede decir que está completa, porque Yes. ha llegado a todas. a todo Es raro donde no haya llegado ya. Yo digo que del todo. mundo, ajá. Y basado a esto, pues pensamos de que, ¿verdad? Los hombres que han predicado el evangelio, han llevado el evangelio a otras naciones, pues han hecho su trabajo como lo han hecho, ¿verdad? Hoy a través de las redes sociales se van a muchos puntos. Ahora el asunto es que el hombre quiera acercarse a Dios, que el hombre quiera buscar de la presencia de Dios, que el hombre quiera anhele en su corazón tener salvación, que el hombre anhele en su corazón apartarse del pecado. Ese es otro asunto. ¿Entiendes? Pero el trabajo de la iglesia es predicar Lleva a el Cristo, mensaje. es llevar el mensaje a tiempo y sí, fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Mire que cuando el Señor le dijo al profeta, tú anuncia anuncia la palabra, ¿verdad? Si aquellos que tú anunciaste creen, Amén. nada pasa, pero si aquellos que tú les anunciaste, si no creen, ya tu sangre, tú estás libre de eso, la sangre de ellos. ¿Entiendes? El trabajo de nosotros es predicar Llevar a la Cristo, palabra. llevar la palabra. Sí, ese es el propósito, hermano. Para que después, como dice, esa sangre no caiga sobre usted. Si Dios le da la oportunidad, Ajá, que digan, hable la palabra de mira, Dios. no me predicaron. Ofrézcale el plan a la gente. Sí. Dígale que hay un Cristo que sana, salva y liberta. Y que vino con un propósito y envió a su Hijo para que todo el mundo sea salvo, nadie se pierda. Porque esto va de mal en peor y todo viene bajo destrucción, hermano. Sí. ¿Se da cuenta? Y si usted no está preparado, mire, dije que los preparados son los que van a resistir en estos últimos tiempos, hermano. Así que prepárese cada día más, mire, ore, vele, ayune, lea la palabra para que se mantenga nutrido de la palabra y no mengue su fe, hermano, no dude de la fe, que ese es lo único que lo sostiene en pie. Porque a veces vienen cosas a nuestras vidas que a veces dudamos de la grandeza de Dios. Pero es que nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Es como Dios, como usted quiere, como Dios quiere. Porque Él sabe de lo que usted cojea y de lo que usted no cojea, lo que usted anhela, lo que le conviene a usted, es lo que Él va a hacer. Por eso que muchos dicen, ay, que tanto que yo oro, tanto que yo busco y no veo ningún resultado. Porque dice, no sabemos pedir, porque es bajo su voluntad, no la nuestra. Porque bajo la nuestra Él nunca va a actuar. Es egoísmo. ¿Se da cuenta? Entonces Él sabe lo que es bueno para usted y lo que es malo. Si a veces lo libra de cualquier cosa que usted quiere hacer porque no lo pudo hacer, no se sienta mal. El miércoles pasado nosotros veníamos bajando, venía yo del banco ahí al Walmart y no nos cayó un árbol encima de la guagua. Hermana, si ese árbol cae de lleno al cristal, yo sé que lo había estado aquí. Porque fue un tremendo árbol que se derrumbó, estaba lloviendo y estábamos frente al semáforo. Y había un carro atrás de mí y otro adelante. Domingo estaba guiando. Y yo de repente oigo esa cosa, pero un estruendo, hermano. Y yo dije, bueno, se cayó el cielo. Cuando hago así, mira, hermana, ese árbol se derrumbó. Y el problema no fue que cayó primero encima y después como que cayó el otro pedazo así, de punta, así mismo. En la misma punta del cristal adelante. Parece que el mismo Dios, mire, cayó así, ahí está el hoyo de la agua. No, de esta fue la vieja. Esta fue la otra, que esa agua es dura. Y nos pudimos mover un poquito para adelante y el árbol se pudo ir, se llegó el espejo con todo. Y le abolló la agua de los dos lados y el hoyo se lo hizo ahí adelante. ¿Te imaginas que había caído en el cristal? ¿Quién sabe si me había dado a mí? Porque fue del lado mío que cayó. Y son cosas, hermano, que uno las cuenta, ¿qué sabes? Hay que vivirlas para vivir. Ay, Señor, gracias porque nos guardas. Porque mire, hermano, uno sale y no sabe si llega a la casa. Llévatela. Por eso es que siempre que tenemos que orar y encomendarnos a Dios. Señor, guarda mi salida, mi entrada. Líbrame del lazo del cazador, de la peste destructora, hermano. De toda obra del enemigo. Cúbreme, cúbrase, hermano, con la sangre de Cristo cada vez que usted salga.
Oh, léase las armaduras en Efesios 6, 6 al 10 están. Y usted verá que el Señor, mire, va a poner ese cerco sobre usted. Usted va a pasar como Pedro salió de la cárcel, que el diablo no lo pudo ver cuando salió. ¿Te das cuenta? Los hace invisibles, hermano. Es tuyo. Dios es bueno, donde quiera que nosotros estemos. Pues sí. Y así que Dios trabaja con nosotros. Él no es bajo voluntad, sino la de Él. Gloria a Jesús. Vamos a entrar, dice la introducción, dice aquí. La gran persecución iniciada contra la iglesia provocó un éxodo masivo. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. La gran mayoría de creyentes huyeron al sur y al norte, o sea, a Judea y Samaria, Hechos 8:1. La importancia de la iglesia en Antioquía estaba relacionada con el esparcimiento del cristianismo en la esfera del mundo, no judío. ¿Ves? Esta iglesia vino a constituirse en el centro estratégico de las tareas misioneras de Cristo, que Cristo había establecido. Cuando anunció que sus discípulos habrían de ser testigos, empezando en Jerusalén, continuando en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto pasó porque ellos estaban cómodos en su pueblo. Estaban cómodos ahí en su pueblo y lo que querían todo para ellos. No, porque tuvo que pasar esto. Para ellos nosotros no estábamos en el plan de. No, exacto. ¿Se da cuenta? Ahí fue que se empezó a entonces partir el ministerio y a entrar a los gentiles, que somos nosotros. Y ahí fue que se empezaron. Hay cosas que no suceden a nosotros los cristianos, que a veces nosotros creemos que somos cristianos, que somos los otros y cosas, pero en el mañana nosotros vemos que es un plan de Dios en nuestra vida. ¿Entiendes? Que Dios estaba en el asunto, porque mira, esta gente estaba en lo más bien en su iglesia y adorando a Dios y cosas, y vino esa persecución y todo el mundo tuvo que dejar casa y todo eso. Pero eso sirvió ahora en día, de que nosotros estamos estudiando esto, de que sirvió para que el evangelio sea expandido. Porque se quedaron lujosamente en su casa. En mi casa yo tengo todo mi cosa, y todo eso. Pero vino esa persecución y tuvieron que todo el mundo salir a diferentes lugares a predicar. Y que ahí fue que se expandió entonces el evangelio. Se expandió por esa persecución. Sí, porque mire, yo imagino que ellos que creyeron, ¿no? Entre ellos estaba Cesanía y Zafira. Pero, ¿qué sucede? Había un sentido de egoísmo, porque se creían que todo eso que Dios le había prometido y hecho era por ellos nada más. Entonces ellos desobedecieron a Dios, ellos no entendieron o no entendieron que Dios le dijo que es para todo el mundo. ¿Ves que no? Que ellos no eran el mundo solamente, era para todo el mundo. No era para ellos Y solamente. hasta los confines de la tierra, y ellos estaban en un solo lugar. Ya cómo. Están casi ahí y empezó la persecución y se iba mudando de pueblo en pueblo y huyendo. Y cuando iban a los sitios, hablaban el por qué. Ese es el testimonio que dio la iglesia, el por qué ellos estaban huyendo. Y la gente los oía y ellos decían testimonio. Después fue que los apóstoles en sí empezaron a predicar por todos los pueblos. Porque al principio la iglesia se quedó encerrada en su propio yo y tuvo Dios que traerle persecución, porque como él dice, entonces, si ellos no salen de aquí, los demás países no van a entender. Pero mientras tanto, los apóstoles Dios los estaba preparando para que fueran a otros pueblos. Y mire que hay muchísimas cosas que nosotros leemos en la Biblia. No, uno de los propósitos más grandes que Dios ha hecho en nuestra vida es que nos sacó de allá de donde nosotros vivíamos. Y nosotros no nos imaginábamos que cuando yo llegue yo me voy a convertir, que esto por allá. En Busta yo no me convertí, el enemigo tuvo que castigarme y hacerme destrozar casi mi vida y perder casi mi matrimonio. Para yo conocer al Señor de lo que le había prometido, de que yo me iba a convertir. Mire qué cosa. Y aquí conocí yo al Señor. Todo el mundo tiene
que Usted me ve aquí, por eso estoy yo en la iglesia. A palo limpio. por El una, hermano José Mejía va a decir por algo. una prueba, Mire, por una hermana, le voy a prueba. decir desde que se fundó la nación de Israel en 1940, 48. por ahí, se pensaba que el pueblo de Israel eran unos pocos, porque se juntó con unos pocos. Ahí está ya apellido Meyer, la mujer esta, ¿cómo se llama? Joyce Meyer. Dana Meyer. Fue una mujer tremenda que tuvo impacto en la independencia de Israel. Es una mujer que pasó a la historia. Tal vez no es bíblica, ¿verdad? Pero sus hechos, lo que hizo ella la catalogó como una de las mejores mujeres de Israel, ¿me entiendes? Que luchó por el pueblo de Israel a la independencia. Pero ¿qué sucede? Lo que quiero dar a entender, que el pueblo de Israel está expandido todavía aún por todo el mundo, ¿entiendes? Muchos salieron de Rusia, muchos salieron de Ucrania, muchos salieron de Polonia, muchos salieron de Inglaterra, muchos salieron de aquí de Estados Unidos, de todos los lugares de Francia, y emigraron a Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que se expandieron, ¿me entiendes? A causa de la persecución, a causa de lo que nos habían echado de su tierra. Pero cuando el Estado de Israel se formó, ¿qué hicieron? Mucha gente quiso regresar. Dicen que hubieron hasta vuelos pagados por los magnates de Israel, los ricos, para que el pueblo que quería regresara gratis a Israel. ¿Entiendes? Pero ¿a qué vengo yo con eso? Así mismo el Evangelio también. El Evangelio tuvo que ser esparcido, ¿me entiendes? A veces nosotros decimos, ay, la persecución, pero a veces Dios permite esas cosas. Dios lo hace para que salgamos. Dios permite esas cosas, ¿verdad? Para moverlos, para inquietarlos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos tan confortables en un solo lugar, ¿verdad? Pero cuando el Señor viene uno tiene que salir de su confortabilidad y enfrentarse a muchas veces situaciones que aparentemente son duras para nosotros, pero para Dios no son imposibles, ¿me entiendes? Pero el principal motivo y efecto es que el Señor sabe que en nuestro corazón está la semilla del Evangelio, y que nosotros somos capaces de que esta semilla que creció en nosotros podamos también plantarlas en otros corazones, para que se vayan en crecimiento. ¿Entiendes? Mire, el Señor tenía todo, el Dios Todopoderoso tenía todo planeado desde la muerte de Jesús. Acuérdense que eran 12 discípulos, había quedado un discípulo que no, 11, ¿verdad? Aquellos porque la apresuración, ¿verdad? Y quisieron escoger a uno, y la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Pero Dios ya tenía uno especialmente escogido. ¿Entiendes? ¿Quién fue? Pablo, para los gentiles. Pablo fue para los gentiles. Y a través de Pablo es que nosotros conocemos este evangelio, hermana. Amén, gloria a Dios, ¿no? Y él es uno de los perseguidores de este grupo. A través de Pablo nosotros conocemos este evangelio, ¿me entiendes? Porque Pablo, mira que no es coincidencia. Pablo dice que tenía la ciudadanía romana, la ciudadanía judía, y la principal que era la de los cielos. Tres ciudadanías, ¿me entiendes? ¿Qué persona más poderosa podía usar Dios para expandir este evangelio que ahora nosotros ha llegado a nuestra mano? ¿Entiendes? Y si vemos a Pablo sufrió. Pablo sufrió afrentas para llevar este evangelio. Sufrió pobrezas, sufrió hambre, sufrió naufragios, sufrió vituperaciones, pero llegó el evangelio. ¿Entiendes? Que ahora nosotros lo podemos gozar en este evangelio que verá, a través del apóstol Pablo. Señor. ¿Verdad? Como digo yo, a través de los apóstoles, ¿verdad? Vemos los hechos con Jesús. Pero también vemos, por eso es los hechos de los apóstoles, pero también vemos el hechos de Pablo, que a través de Pablo conocimos este evangelio. Como el evangelio se fue por Turquía, se fue por Italia, que es Roma ahora, que era Roma y ahora es Italia, cómo se fue a Grecia, cómo se fue a varios países. Se ha expandido. Se expandió en el tiempo de Roma. Si usted ve el mapa, por todos los viajes de Pablo, ve la línea trazada que Pablo recorrió. ¿Entiendes? Esa es la forma del Señor trabajar en el hombre. Cómo el evangelio crece y se extiende, por eso dice, ¿verdad? Y para eso, para nosotros dice, ay, qué duro pasaron, pero el plan del Señor es perfecto.
Exacto, y a veces no nos escoge a todos, No, se escoge pero todo. nos usa. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros estamos aquí, un peso que usted aporta a la obra misionera, usted está siendo partícipe. Una oración que usted ore por los misioneros está siendo partícipe. Y ese es el propósito. Yo no puedo llegar, pero mis oraciones llegan, mi aportación llega. ¿Se da cuenta? Y Dios bendiga a aquellos que Dios usa, hermano, Amén. porque pierden hasta su vida por esos sitios, llevando el evangelio. Muchas veces tienen que comer hasta gusanos para poder sobrevivir, hermano. Y nosotros no lo hemos vivido. Esos son llamados especiales, que Dios no los hace con todo el mundo porque Él conoce a cada quien. Él lo llama a su ministerio de acuerdo a su capacidad. No es que todos tenemos que hacer lo mismo, porque no todos podemos ser pastores, misioneros, evangelistas, ¿se da cuenta? Pero en la obra, cuando uno apoya la obra, está participando de la obra. Y Dios hace como Él quiere. Gloria a Dios, vamos a empezar ya para leer, para seguir desglosando. Déjenme ver el 8, del 4 al 8, déjenme ver. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Oscar, ¿tú me lo puedes leer? ¿Qué número? El 4, sí, el 9, léelo, que seguimos hablando aquí. Hermano, Dios los bendiga. Primera clase se dio como Hechos no. 8:4. Vamos a hablar de Felipe. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y diciendo las señales que hacía. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engaño a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. ¿Hasta ahí? Sí, también el otro creo que va. Sí, ahí corrimos. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Verdad? Hasta el 12. Hasta el 12. Sí, porque seguimos Y le desglosando estaban atentos porque con sus artes mágicas les hacía engaño mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. y mujeres. Aquí en el expositor dice, Felipe fue uno de los dispersos que llegó también a Samaria y comenzó a predicar. Él era uno de los 7 encargados de la distribución diaria de los De alimentos. los diáconos. Felipe no solo predicó en Samaria, sino que se estableció en la región, puesto que años más tarde Pablo lo visitó en su casa en Cesarea, donde era conocido como el evangelista. Ahora bien, es posible que aún cuando concentramos nuestros esfuerzos en predicar el evangelio con pureza alguna, confundan las indicaciones. Este es el caso de los que escuchaban el mensaje de Felipe. Ellos aceptaron como el verdadero lo que les anunciaba y le demostraron, sometiéndose más al bautismo del arrepentimiento. Sin embargo, la venida de Pedro y Juan desde Jerusalén y lo que ellos hicieron con los samaritanos claramente indica que algunos estaban equivocados. Un ejemplo de esto es el caso de Simón, el mago, el cual había creído y también fue bautizado. Incluso permanecía con Felipe, no obstante tuvo que ser duramente reprendido por ciertas ligeraturas que todavía tenía en su pasado. Entonces aquí ya estamos hablando de Felipe, ¿va? de los 7 que fueron escogidos, ¿va? De los apóstoles, y de lo que de lo que estaba haciendo, ¿va? Dice que él descendió a Samaria, les predicaba a Cristo, ¿va? Y la gente escuchaba y se convertía porque él estaba hablando la palabra de Dios, ¿va? Pero ya sabe que siempre hay personas en contra y dice que ahí estaba un personaje que no le favorecía muy bien lo que estaba haciendo, ¿va? Pero siempre la verdad siempre sale adelante, ¿va? Y verdad, gente, que así como él, ¿ya? Que él estaba cumpliendo con el mandamiento que el Señor le había hecho, ¿va?
Y él dice que predicaba y mucha gente lo escuchaba y se convertían más porque veían el cambio y lo que él estaba diciendo. Había milagros. Sí, había milagros, había hechos, ¿verdad? Que la gente se sorprendía. Y verdad es de que a veces en uno mismo, hermana, ¿verdad? Cuando uno verdaderamente cree en la palabra y los hechos de uno, va, la misma gente a veces no necesita de que uno les hable, sino ellos ven el cambio, va. Y verdad es que eso es lo que el Señor quiere, va, que si uno ha aceptado su palabra, uno la lleve. Si uno puede hablar, mucho que mejor, pero si no, simplemente que represente, ¿va? Porque a veces la gente misma, a veces nomás con ver, dice, oh, este es cristiano, o este hombre, o esta persona, hombre, mujer, Por su fruto lo conoceréis. este es así o así, ¿verdad? Y es que verdaderamente a veces uno simplemente cuando dice una palabra o abrir la boca, ya uno está haciendo un cambio diferente. Amén, amén.